7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país que recupere la paz y la seguridad. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Lo hemos invitado para hablar de algunos temas de coyuntura. El ministro, nos consta, en más de una ocasión, y así se ha pronunciado el gobierno, ha sido respetuoso de la independencia de las funciones. Sin embargo, no se puede sustraer de una realidad. Más aún cuando directa o indirectamente hay relaciones, como sucede con la justicia ecuatoriana. La justicia está presente en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en el COSEPE, en donde se resuelven los temas de seguridad. Y allí está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura. Y frente al panorama que estamos viviendo, ayer la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado en donde resolvió pedir que den un paso al costado los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y le quitaron, como dice el pronunciamiento en forma clara y enfática, decimos que se le retira la confianza. No nos representa su representante, el doctor Vilman Terán, que preside, que ha sido absolutamente cuestionado, no solo por esa última decisión de decir que 2 es la mitad de 5, 2 ha sido más que 3. Quisiera recoger, antes de darle la palabra al señor ministro Cucalón, lo que esta mañana también, en esta línea, con el comunicado de ayer, en Ecuavisa, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dijo sobre el tema. Cuando la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, máximo organismo de la justicia del país, hace meses atrás, por consenso, no Iván Saquicela, la Corte por consenso le dio la confianza a Vilman Terán, en aquel entonces conjuez de la Corte Nacional. Y el día de hoy le retira la confianza, ya no nos representa. La Corte Nacional de Justicia tiene que velar por la tutela de los derechos, por la seguridad jurídica y el debido proceso. El Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es atropellar aquello. Naturalmente, nosotros no tenemos una facultad como lo tiene la Asamblea Nacional de destituir. Si tuviéramos esa facultad, de acuerdo a lo que expresaron las juezas y jueces del país, tenga la absoluta certeza de que sería destituido. Pero yo no creo que se pueda desatender nuestro requerimiento, no solo del presidente del Consejo de la Judicatura, sino de todos los vocales. Y hay razones jurídicas que yo me permito expresar. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, y aquí en el comunicado, que no es de Iván Saquicela, es de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, determina que el artículo 232 de la Constitución del país, ¿qué es lo que establece? Que se prohíbe a los miembros de cuerpos colegiados, en este caso a los vocales del Consejo de la Judicatura, que puedan intervenir en asuntos en que tengan intereses. ¿Cuál es el interés en este caso concreto? Y que el país observa asombrado, absorto. Hay vocales del Consejo de la Judicatura que están investigados, que están procesados penalmente por tráfico de influencias. Es posible moralmente y es posible jurídicamente, pregunto, que puedan nombrar en un concurso a los jueces de la Corte Nacional, que puedan nombrar a conjueces temporales cuando están procesados penalmente, jurídica y constitucionalmente. Eso no es posible. Eso digo esta mañana. Señor ministro, siempre es importante la voz del Ejecutivo frente a algo de lo que no nos podemos sustraer, lo que está sucediendo en la justicia y en el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura tan cuestionado. Buen día. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por la cordial invitación aquí a Radio Democracia. Un saludo a todos los distinguidos oyentes. Respetando cual más la independencia de las funciones del Estado, el contrapeso del poder, también debo ser enfático en señalar que el gobierno del Ecuador rechaza los lamentables acontecimientos en el órgano denominado Consejo de la Judicatura. Los llamados a velar por la juridicidad, por la legalidad y por el Estado de Derecho son los primeros en vulnerar y en transgredir esos principios. Creo que la explicación que hemos escuchado del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia es clara, meridiana, diáfana en ese sentido. La comparto. Y sin perjuicio de que no existe una designación directa, si es que cabe la palabra, sí existe una nominación. Y es por eso que el año pasado
el presidente de la República, Guillermo Lasso, retiró su confianza y anunció que no confiaba en el vocal Muñoz, Javier Muñoz. No debería estar en ese consejo. Hoy piensa exactamente lo mismo. Ese tipo de actuaciones alejadas totalmente del derecho no le hacen bien, no al gobierno, no a la Corte, no le hacen bien al país. Es una pésima señal que se está enviando en momentos en que se requiere fortalecer la institucionalidad. Es la justicia, son los jueces, entre otras cosas, quienes tienen que ser el brazo ejecutor de la fuerza de la ley para enfrentar a la corrupción, para enfrentar al crimen organizado, para meter a los asesinos, a los violadores en la cárcel, no para este tipo de triquiñuelas. Así que esta lamentable situación debe ser condenada e inmediatamente solucionada. Una de esas tiene que ver con la integración de los vocales. Hay los mecanismos legales pertinentes, pero aprovecho la oportunidad para ratificar que el gobierno nacional nada tiene que ver y desconfía absolutamente de las actuaciones de una persona que fue nominada en el gobierno anterior y por tanto no representa al presidente de la República. ¿Cuál sería la salida? ¿Vocales que se integran los vocales suplentes? Porque esto ya es insostenible. Si la Corte Nacional dice no nos representa nuestro delegado, ¿cómo puede seguir ahí el señor Vilman Terán? Ahí hay cosas que van desde la lógica hasta la delicadeza de dar un paso al costado, más allá de lo jurídico. Creo que el presidente de la Corte ha sido muy enfático en decirlo. No es un órgano sancionador, pero obviamente si tu órgano nominador no confía en ti, pues uno deberá dar un paso al costado. Esto sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades y que haya control político cuando se reanude la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, la sociedad debe estar atenta. Lo que ha sucedido, el famoso 2 de 5, pues esto ya es paradigmático, por decirlo menos, y el gran perjudicado, insisto, es la ya de por sí debilitada institucionalidad ecuatoriana y la confianza que se tiene en el sistema de justicia. Y siempre las instituciones tienen que prevalecer por encima de las personas. En ese sentido, al reiterar que no le representa al Ejecutivo, pero está como representante del Ejecutivo, más allá del origen, este doctor Javier Muñoz, que además absolutamente cuestionado en una votación desde el exterior, se ha denunciado, está investigando, reservadamente por cierto, la Fiscalía, un hombre que ni siquiera en lo personal demuestra la calidad de un vocal del órgano administrativo al participar presuntamente en estado de embriaguez en una votación de estas para sancionar a un juez nacional. Por eso hemos querido dejar señalado, puntualizado la situación y valga la oportunidad esta cantaleta de las cuestiones telemáticas, señores. Gracias a Dios ya no hay una pandemia. Yo no sé qué diablos hacen las cuestiones telemáticas en esto. Uno tiene que asistir, es igual que el tema de la Asamblea Nacional. Uno tiene que asistir por responsabilidad, dar la cara, actuar, representar, estar ajustado al derecho y dar una posición. Pero no tiene presentación lo que ha hecho. Y lo que me preocupa, en el fondo, más allá, nombres más, nombres menos, y más allá de coincidir con el presidente de la Corte, en momentos en que debemos dar un mensaje de unidad frente al crimen organizado, un mensaje de unidad ante quienes quieren generar desestabilización, y la justicia, que es un pilar fundamental, al igual que es el gobierno, entre otros, lastimosamente damos una imagen de debilidad, que no hay unidad y concertación, convergencia en los temas fundamentales. El crimen organizado se ríe de ver un Estado desorganizado, de ver quiénes son sus jugadores, quiénes son los administradores de justicia. Eso no debe estar bien. Entonces, ojo, seriedad ante todo. El país está por encima de cualquier tipo de cálculos o actuaciones, y lo que necesitamos es fortalecer, no debilitar la institucionalidad ecuatoriana. En ese sentido, señor ministro Cucalón, quisiera señalar, la salida sería los vocales suplentes, por cierto, con vocales que debieran, por dignidad, un poco de dignidad, cuando hay
3 vocales investigados por presuntas irregularidades, el uno, Javier Muñoz, presunto lavado de activos, y los 2 que le metieron mano a la justicia. Hay un proceso de investigación, se quiere formular cargos, y ellos impiden que formule cargos del juez, y al juez lo destituyen. Es decir, esto es impresentable. ¿Debieran entrar los vocales suplentes? La crónica de lo absurdo. Ya habrá los mecanismos legales pertinentes, pero lo importante es que le doy también función ejecutiva, un representante de la función judicial con el presidente, ponen la alerta a los ecuatorianos de lo que está sucediendo. Eso es importante, y ustedes también como medios de comunicación, para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando en el tema de la justicia. Así que ya será la misma ley y los encargados de hacerla cumplir quienes tomen las decisiones pertinentes. Pero este panorama de pretender mantenerse no puede seguir, señor ministro. Hay que buscar los mecanismos legales. Crónica de lo absurdo. No debería continuar, exactamente. Ese es el sentir generalizado. Ese tipo de accionar, ese tipo de situación no debería continuar. Más aún cuando este organismo está en un proceso de designación de 7 jueces nacionales. Hizo la convocatoria que también fue cuestionada porque no convocaron por especialidad. ¿Puede seguir un concurso de 7 jueces nacionales en estas condiciones con este órgano desprestigiado? Le resta legitimidad y cubre con un profundo manto de desconfianza un proceso que debe ser transparente, nada más y nada menos que la asignación de jueces de la Corte Nacional. Por tanto, esto tiene que terminar en los próximos días, señor ministro, con cambios en el órgano administrativo y disciplinario. Lo lógico sería detener este desangre institucional que está viviendo la justicia. Señor ministro, ha sido claro en este sentido. Quiero pasar al otro tema, que también el gobierno, reitero, respeta la independencia de funciones, pero hay un problema complejo en el proceso electoral, que por cierto hay que recordar, hubo plazos que se acortaron, hubo impugnaciones que llevó a que el proceso tenga muy poco tiempo para su organización y para su desarrollo. Pero hay algunos temas que preocupan, más allá de un tema que lo vivimos de cerca, señor ministro, cuando en el retorno a la democracia, el 10 de agosto del 79, hubo 2 procesos, ahí sí se eligió a los legisladores, como se llamaba entonces, en el 29 de junio del 79, junto con la segunda vuelta. Esto parte de la clase política echó años después atrás y se puso en la primera vuelta. Estando en este contexto, hay la elección de asambleístas en primera vuelta, pero ahora se pretende ir a votar en el exterior en la segunda vuelta, con una circunstancia que es grave. El domingo 20 de agosto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, cuando reconoció las irregularidades en el voto telemático, dijo lo siguiente, por favor. Hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Si los votos consignados no fueron vulnerados en el exterior, como dice la presidenta, ¿cómo se va a una elección en estas condiciones? Tema interesante, don Miguel, y quisiera hacer también un antecedente. El día 20 de agosto, en lo que se refiere a las elecciones celebradas en el Ecuador, creo que hubo un triunfo ciudadano. Porque recordemos los trágicos acontecimientos de días anteriores. El magnicidio a un candidato presidencial, a don Fernando de Vicencio, que siempre nos topamos aquí y saludamos afectuosamente, produjo un estado de conmoción en el Ecuador entero, que provocó que algunas voces, a lo mejor con razón, más allá de los asideros legales, decían que se suspendan las elecciones. Otros que, habiendo sido fijada la fecha, que no vayan a las elecciones la gente, a lo mejor por miedo de que haya algún incidente. Y ese día, no solamente que la gente acudió normalmente a votar, no hubo mayor índice de ausentismo en comparación a procesos anteriores, sino que se celebró en un marco de paz, sin violencia, no existió ningún tipo de atentado. O sea, hubo la seguridad necesaria para que el pueblo ejerza
la pureza del sufragio, su ejercicio de libertad electoral, lo cual eso es bueno. Y ese mismo día, es un acto que habla bien de la madurez democrática. Algunos candidatos presidenciales reconocieron su participación y derrota, hicieron lo que se denominan discursos de concesión hacia otros, lo cual me parece bien, y no hubo también toda esta cuestión lúgubre de un tema a lo mejor de fraude, de incidentes, etcétera. No lo hubo, y todo el mundo respetó. Ahora bien, eso yo quería señalar, porque parece poca cosa, pero los antecedentes que estamos viviendo es algo que se tiene que relevar. Ahora bien, con el antecedente que usted dice, señora Presidenta, del Consejo Nacional Electoral, y reafirmando la independencia de las funciones del Estado, en este caso, de la autonomía plena que tiene el órgano electoral, el Consejo, ahí hay un tema entre que los que se consignaron se entienden como válidos, pero la cantidad de votos no es lo suficiente por los problemas que existieron, y hay informes de la Junta Electoral que infieren de que se debería o se va a repetir las elecciones porque no vieron la cantidad de votos suficientes. No es que no están consignados legalmente los pocos que votaron, sino que la misma ley prevé la situación al no poderse dar una votación completa. Entonces, esa decisión que no le corresponde al gobierno, valga la aclaración, sino a este órgano, una vez tomada, uno puede estar de acuerdo o de desacuerdo, pero es el órgano electoral el que debe tomarlo. Han considerado pertinente hacerlo el mismo día de las elecciones de la segunda vuelta, para no distorsionar una vez más el proceso. Y ahí es donde se puede dar en menor grado el fenómeno que usted ha citado histórico, porque al repetir la elección de asambleístas del exterior, que son 6, si mi memoria no me es ingrata, y tener una incidencia, porque en el exterior votan también por los asambleístas nacionales, no por los provinciales, puede haber incidencias a favor, porque hay gente que dirá, no me cae a mí mucho hacer como ministro de gobierno analista electoral, pero por excepción lo voy a hacer por los candidatos finalistas, y que se le va a hacer muy difícil a ciertas personas votar por legisladores que no sean de los dos finalistas. Pero aquí viene el ejercicio que usted pone, y eso no es lo que muchas personas están pregonando hace algunos años. Una reforma constitucional que permita regresar al modelo que imperó solo una vez, al retorno a la democracia, cuando en el año 79, en la segunda vuelta, donde participó Jaime Roldós y Sixto Durán, participaron inclusive ex candidatos presidenciales como legisladores. ¿Usted se acuerda el caso de Jaime Hurtado, Rodrigo Borja? Porque es un mecanismo para consolidar tendencias supuestamente o mayorías, porque eso yo lo he venido escuchando. Yo tengo 25 años de servicio público y lo he venido escuchando durante un cuarto de siglo, que algunas personas creen que los legisladores deben ser elegidos en la segunda vuelta. Entonces, esto en chiquito, porque no es exacto el tema, no deja de ser un ejercicio para que veamos cuál es la reacción, si es que se confirma efectivamente la reacción del pueblo ecuatoriano en las urnas, si es para darle mayoría o tendencia a los dos finalistas, o también forzar, en el buen sentido de la palabra, que los candidatos asambleístas nacionales del exterior de otras listas que no sean los finalistas vayan allanando el camino con una inclusive adhesión, como sucedió en el año 79, ¿no? Que el candidato al legislador Rodrigo Borja en la segunda vuelta apoyó al candidato finalista Jaime Roldós, y así llegó a ser legislador. En esa época se llamaba representante ante la Cámara, ¿no? Así, doctor Henry Cucarón, quizás siendo importante este análisis político que ha hecho usted, pero también hay el tema jurídico que siempre se reclama en el Ecuador. ¿Puede un reglamento que anoche se consideraba en el CNE irse sobre la ley electoral, Código de la Democracia, que establece que las elecciones, nos guste o no, usted ha hecho un análisis histórico muy importante, nos guste o no, dice en la primera vuelta la elección de asambleístas, mientras no cambie esto? Ahora se haría con un reglamento por sobre la ley en segunda vuelta. Sí, es un tema, insisto, complejo. Yo estoy aquí para dar certezas, no para abonar a la incertidumbre. Quien debe tomar esas decisiones es el organismo electoral, no le corresponde al gobierno, sino al organismo electoral. Y
al final de cuentas lo que se debe precautelar es la pureza del sufragio, la libertad electoral. ¿Cuándo voy a seguir la línea de que se tienen que repetir? ¿Cuándo se repiten? No sé si usted se ha acordado, Miguel, hace poco a veces ha habido problemas en ciertos cantones de la patria donde hasta se han quemado urnas, han desaparecido, han tenido que repetir elecciones días después. Entonces, no es un hecho inédito el tema de la repetición de las elecciones, que no es lo mismo que haberlas suspendido antes de que haya un incidente o una infracción electoral, ¿no? Que fue una de las tesis que yo pregoné, por la cual no se podía y no se debía suspender las elecciones del día 20 de agosto. Pero en todo caso, esperemos que las decisiones que tome el organismo electoral autónomo llamado Consejo Nacional Electoral sean las apegadas a la ley, a la Constitución y fundamentalmente al interés de participación que tienen los ecuatorianos en un proceso electoral. Quizás en este caso, que es diferente al que ha mencionado el señor ministro Cucalón, aquí pudiera haber una incidencia política por la definición presidencial, que no es lo mismo repetir unas elecciones de claro, cantón. Efectivamente, aquí hay dos tipos de análisis. El estrictamente legal, que usted lo ha puesto sobre la mesa, válido, y insisto, quien debe tomar esa decisión es este organismo autónomo. Esa es la parte legal que le da el asidero, el respaldo. Y otra cosa es el mundo del análisis político, ¿no? El sentido de la oportunidad, el sentido de la conveniencia, los cálculos que, insisto, no estoy para necesariamente hacerlos, más allá que mi posición es clara con respecto al voto y a lo que no considero que es favorable para el Ecuador. Pero bueno, ese es un mundo subjetivo, estimado Miguel, de si conviene o no conviene a los que están, si el que ahorita es asambleísta nacional que llegó literalmente por la rendija, con décimas, se va o no se va a ver afectado en el supuesto que se confirme la repetición de votos al exterior, y con votos más y votos menos se va a quedar, como popularmente se dice, con la bata alzada. Bueno, ese es el mundo de las especulaciones. Ese es un mundo ya electoral, de campañas, que yo no quiero abonar. Claro, pero que puede cumplirse. Candidatos que pueden quedarse fuera. Básicamente en el tema nacional puede haber una incidencia o la tendencia de que el ciudadano, en el caso que se confirme esto, para los 6 asambleístas por el exterior, haya una inducción, porque ya sabes quiénes son los finalistas. Pero por eso es que yo hago este ejercicio histórico. No quiero hacer juicio de valor de los 2 finalistas, pero hago el juicio histórico. La preocupación que tienen, legítima, algunos actores políticos, de que ya exista una inducción hacia 2 candidatos finalistas y que la gente solo votaría por los asambleístas de esos 2 listas, pregunto, ¿ese no es el debate de los últimos 30 años? Entonces, para que vea, estimado Miguel, cómo la gente a veces cae hasta en contradicciones dependiendo si llegan o no llegan los que me gustan o los que se parecen a mí. Y yo creo que las reglas electorales deben ser de imparcialidad, debe ser para todos. Hay principios de participación básicos, como lo que la democracia no funciona solamente cuando uno gana, ¿no? O sea, hay que verlo también de otra manera. Pero en todo caso, veamos, esperemos que las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral sean apegadas a derecho y favoreciendo el interés general, no particular de nadie. Ahora, no solo habría incidencia en asambleístas nacionales con el voto en el exterior, sino también los 6 asambleístas. Claro, es directamente, para ser más específico, son los 6 del exterior, son los 6 exterior, y de rebote, si es que cabe la palabra, hay una incidencia con los nacionales. Exactamente. Pero de los 6 hay algunos que por los votos que han recibido han sido no proclamados oficialmente, pero sí que se sienten ganadores. Correcto. Y en la definición de los 2 finalistas pudiera cambiar esa composición. Correcto. Es un escenario. En todo caso, no puedo adelantarme porque no estoy como analista, pero en todo caso sí es un escenario que puede pasar, puede ratificar esa situación, puede haber un chorreo de votos hacia otra tendencia. Bueno, finalmente para eso son las campañas. A mí lo que me preocupa es que todos los actos deben estar revestidos de legitimidad y de legalidad. Tiene que haber un sustento de confianza al respecto, porque nada más y nada menos que está en juego el voto, que es lo más sagrado que hay, es el arma democrática por el cual los ciudadanos deciden los cambios de un país. Entonces no puede haber ninguna tela de duda al respecto. Esa es mi preocupación como ministro de Gobierno. Ministro Cucalón, más allá de estos hechos de coyuntura muy importantes que usted se ha referido,
¿Cómo le va al gobierno en estos últimos meses, proyectos? No hubo una buena experiencia por la respuesta que ha respetado el gobierno, por cierto, de la Corte Constitucional en los proyectos urgentes en materia económica. ¿Qué está pensando en ese sentido el gobierno? Mire, hay varios hitos en esa línea de trabajo. El gobierno está muy enfocado en temas de gestión y de comunicarlos cada vez mejor, entre los cuales está todo lo relacionado a la materia de prevención del fenómeno del niño. Está el tema básicamente canalizado a obras y servicios. Por ejemplo, la semana pasada, la repotenciación e inauguración de escuelas y colegios en el país, unidades educativas, como aquí en Quito, donde se dio el inicio del periodo escolar en la unidad ejecutiva Juan Larreo Holguín, donde estuvo presente el presidente de la República, que se suman a las ya 17 unidades ejecutivas y que hasta el 30 de noviembre esperamos que sean 29 nuevas unidades ejecutivas. Para eso que a lo mejor le quede en el oído la cantaleta esta del que no hay una sola obra. Hay temas importantes en materia de vivienda popular. Por ejemplo, el día viernes se inauguró en Santa Rosa, provincia del Oro, se entregaron 120 casas gratuitas que benefician a más de 500 personas, unidades de grupos familiares, pero básicamente jefas de hogares, mujeres, madres solteras, por así decir. Ya con eso son miles de viviendas gratuitas entregadas 100% subsidiadas. Esperemos que lleguen al orden de alrededor de las 9.000 cuando termine el gobierno nacional. Entonces, hay mucho de eso de ahí. Estaremos en Mocache el día jueves entregando unidades de vivienda gratuitas. Estaremos en Pedernales el día viernes también con el tema del hospital. Entonces, hay un tema de gestión, que se está trabajando y reitero, comunicando para que la gente sepa qué es lo que hace su gobierno. Y en otra parte que usted dice, sin perjuicio de las desavenencias que se pueden dar propias de un Estado de Derecho, respetuoso de las funciones, aunque uno no esté de acuerdo con la Corte Constitucional. Recordemos que la semana pasada el Ejecutivo, el presidente de la República, presentó un proyecto de decreto ley que tiene que ver con un impuesto de décimas al tema de las botellas, el tema de los plásticos, que tiene que ver con el fomento de la actividad también de los recicladores, pero con algo importante, es en cumplimiento de un dictamen de la misma Corte Constitucional, que inclusive nos da un plazo, me puedo equivocar, creo que es hasta diciembre. Veamos cómo desarrolla ese decreto ley, que nuestro criterio es urgente, económico, hasta por cumplimiento legal de dictamen de ellos mismos. Y estamos analizando, lo hemos conversado aquí en estos micrófonos, en los próximos días, algunas temáticas legales urgentes, económicamente urgentes, que tienen que ver con el fenómeno del niño, temas de contratación pública, entre otras cosas. Esperemos que los próximos días podamos tener algo en firme para poder comunicar y dar el sustento necesario. ¿Y cómo ve el gobierno la investigación del asesinato execrable de Fernando Villavicencio? A sabiendas de que esto hace la Fiscalía y la Policía, pero ¿cómo ve el gobierno a fin de...? Es un tema de connotación nacional. Nosotros somos los más interesados porque esta tragedia, este magnicidio de un líder, de un candidato presidencial, de un ex legislador, una persona que estaba luchando contra la corrupción, obviamente es una tragedia, y el pueblo, la ciudadanía, el país merece conocer la verdad de qué es lo que está detrás de esto y quiénes son los autores intelectuales, porque los gatilleros, los asesinos y los involucrados prácticamente fueron detenidos de forma inmediata. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? El país merece conocer la verdad. Y como bien usted señala, es la Fiscalía General la titular del proceso penal correspondiente, sus investigaciones. Es obvio que la Policía Nacional y el gobierno le interesa dar el soporte necesario, y una vez que ellos den información oficial, nosotros detrás poder explicar. No podemos anticiparnos porque no nos compete, puede inclusive contaminar la investigación, pero sí, creo que la búsqueda de la verdad de las personas involucradas como autores intelectuales es una causa nacional que debe involucrar a todo el país sin distingo ideológico ni partidista, porque el mensaje que quisieron dar los asesinos al cegar la vida de
de un líder, de un patriota, de un candidato presidencial, no solamente fue terminar con su vida, sino apagar su voz y los ideales que él representaba. Y eso el Ecuador no lo puede permitir, caer en manos del crimen organizado. ¿Y el gobierno cómo se organiza, señor ministro, una vez que se defina al nuevo presidente de la República para este periodo de año y medio, una transición ordenada? ¿Está el gobierno también empeñado en eso? Por supuesto, una transición pacífica, ordenada y responsable del poder. No una foto con apretón de manos, que igual no deja de ser mala, porque yo me acuerdo que el retorno a la democracia ni siquiera existía eso. No. Un tema mucho más profundo del estado de las cosas en el país, fundamentalmente en materia de seguridad y economía, para que el próximo presidente o presidenta de la República tenga todos los elementos y su equipo de trabajo de la situación real. Inclusive en materia de seguridad es importante, esto no sucedió con el presidente Guillermo Lasso, de que se tenga todos estos elementos, que se sepa qué es lo que han hecho la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el tema del equipamiento, el tema de la compra, cómo está llegando todo el tema del material, la política de Estado, la política que nace del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que no solamente es el gobierno. Es más, yo creería que el presidente o presidente electo debería estar en uno de esos consejos, inclusive antes que entre a la presidencia, para que conozca de primera mano el Ecuador profundo, que amerita decisiones que trascienden los gobiernos en el tiempo, porque enfrentar al crimen organizado es una tarea difícil, que amerita el concurso de varias funciones de Estado, de la ciudadanía, entre otras cosas, obviamente con el gobierno y las Fuerzas Armadas y Fuerza Pública a la cabeza. Así que sí, lo estamos tomando con mucha seriedad, para que tengan todos los datos, para que tengan todos los argumentos necesarios para poder hacer la mejor gestión desde el primer día. ¿Y el combate a la inseguridad seguirá siendo un norte? Es una política de Estado, más allá de que puede existir errores, no, ahí la gente tiene que comprender que esa es la misión fundamental. Debe ser motivo del acuerdo sobre lo fundamental. Ahora el Ecuador, muchas diferencias en todas las demás cosas, y está bien, así es la democracia. Debe haber esos disensos que muchas veces se zanjan en las elecciones cuando uno vota por una opción. Pero el tema de la seguridad, la materia integral, el combate al crimen organizado y al narcotráfico no debe tener ningún tipo de distingo. Es una política de Estado de hoy, de mañana, de mediano, de largo plazo, donde estoy seguro que los principios democráticos, la seguridad ciudadana va a terminar triunfando. Vamos a doblegar al crimen organizado, pero es una tarea titánica, ardua, no simplista, como dicen algunos, y deben estar conscientes de que todo lo que está pasando, de la reacción también que han tenido estos criminales, pero el Estado debe sobreponerse y debe defender el interés público. ¿Y la ayuda internacional seguirá en ese sentido? Por supuesto, recordemos, y aquí el ministro de Defensa lo informó, por citar un ejemplo, a finales del mes de julio se firmó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Defensa norteamericano, cerca de 169 puntos a lo largo de 6-7 años, se llama No Me Es Ingrata, de cooperación y colaboración. Eso es importante. Reitero, sobrepasa los gobiernos inclusive por el periodo de ejecución. Entonces hay una política de Estado, de seguridad, donde se suman esfuerzos para enfrentar al verdadero enemigo común que no está entre los ecuatorianos, sino que es el crimen organizado. Bien, al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, como siempre, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, como siempre. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país que recupere la paz y la seguridad. Vamos a la pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo sobre el proceso electoral con el politólogo y catedrático doctor Gabriel Hidalgo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy estilista, aquí hago de todo, corto, hago tintura, mecha, rayita, manicure.